Ahí sí. Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, Tania Córdoba, Marcelo González y quien les habla, Enrique Cordobés, para recordarles que la vida es bella y comentar buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. Nos estamos aproximando vertiginosamente a las fiestas navideñas y al inicio de un nuevo año. Todo el mundo tiene la esperanza que sea mejor que el 2020 con su pandemia del COVID-19, que ya ha cobrado a esta fecha 1,6 millones de vidas en el mundo. Hoy se anuncia que a fines de diciembre llegarán a Chile las primeras 20.000 vacunas Pfizer. Una muy buena noticia para que todos vayamos sin temores a poner el brazo en el consultorio y no hagamos caso de algunos chismes y mitos que andan corriendo de que le van a poner un chip y para poder controlar su vida. No, eso no es cierto. Vaya nomás con confianza. En el mapa del paso a paso vemos que Valparaíso se mantiene en fase 3, preparación, mientras que Santiago regresó a la fase 2, transición. En la zona sur y austral hay varias regiones en cuarentena. Así las cosas, tendremos que celebrar Navidad y Año Nuevo en grupos familiares reducidos. Pero eso también tiene una cosa buena, nos permitirá comprobar que el cariño compartido en el hogar importa mucho más que los regalos. Tendremos la oportunidad de reflexionar sobre el significado de la Navidad, qué es la buena nueva y la esperanza de una vida eterna. Mañana es el Día Mundial del Migrante y nos adelantamos a esta celebración porque Chile ha venido recibiendo varias olas de migraciones, atraídas por mejores condiciones de vida que las que tenían en sus respectivos países de origen. Según el Servicio Jesuita Especializado, hasta diciembre de 2019 habíamos recibido 1,5 millones de migrantes. Algunos han tenido que ser deportados por actos delictuales, pero la gran mayoría se ha ido incorporando activamente al mundo laboral y están trayendo a sus familiares. Sus usos y costumbres son un aporte a nuestra cultura y un desafío de tolerancia democrática. Por último, no nos podemos olvidar de saludar en el día de su santo a todos los Lázaros y a todas las Yolanda, con un fuerte abrazo radial de vamos, somos chilenos. Muy buenas tardes también para ti, Marcelo. ¿Cómo has estado estos días previos a la Navidad? Hola Enrique, hola a todos los auditores que nos escuchan. Yo bien, contento, estoy volviendo a la oficina y obviamente eso significa los ruidos de las micros, los ruidos de las protestas que de repente uno piensa que son tan incómodas, pero en tanto tiempo de encierro terminas echándolo de menos. Así que bien, contento, esperando las fiestas que obviamente son un espacio bonito de poder estar con la familia, de poder reflexionar y contento por eso. Sí, bueno, los santiaguinos no vamos a poder ir a ver el Año Nuevo en el mar, porque si no nos levantan la fase 2, van a devolver todos los autos desde ahí del primer control policial. Sí, en realidad yo creo que, mira, es una fecha en que tenemos que acostumbrarnos a hacer, como decía, una reflexión más interna, una conversación más cara a cara con los seres queridos. Y creo que las carreras por los regalos van a ser menores este año, a pesar que anda circulando el segundo retiro del 10% y que mucha gente se lo está gastando rápidamente. Bueno, Sí, mira, sí, hoy día yo creo que deberíamos conversar sobre dos temas. En la primera parte deberíamos hablar del medio ambiente, que es un tema que cada día se está poniendo de mayor trascendencia, de mayor importancia para todos. Porque las nuevas generaciones están también muy conscientes de que hay que cuidar el planeta. Hasta los niños más chicos saben que eso no pueden dejar de hacerlo. Eh, los países industrializados, según algunos, son los que más contaminan. En realidad las cifras también lo demuestran, pero son renuentes en aumentar sus costos de producción. Sin embargo, Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, ha declarado que su país ingresará al cambio global y planea gastar 2.000 millones de dólares en medidas para reducir las emisiones de combustibles fósiles, vale decir carbón, petróleo y otros. Pero tiene que convencer a un Senado con mayoría opositora. ¿Les parece conocido el caso? Bueno, China redujo sus niveles de contaminación a principios de este año por efectos de medidas preventivas de la pandemia, pero ya volvió a su ritmo anterior.
Los países de la Unión Europea se han fijado objetivos claros de política medioambiental, apuntando a que el año 2050 estarán ya con una mejor calidad de vida. La buena noticia es que según la consultora internacional Systemic, el 70% de las emisiones mundiales de CO2 podrían ser reemplazadas por energías limpias en 10 años y alcanzar las metas del Acuerdo de París del año 2015. En ese escenario es también positivo destacar que Chile tiene un alto potencial en generación verde, vale decir generación eólica y fotovoltaica de electricidad. Eso nos permitiría convertirnos en un país atractivo para inversiones en energías limpias, como han estado ocurriendo. Finalmente, tenemos que destacar la nueva forma de construir, lo que se ha llamado infraestructura verde. La mitad de los proyectos que están ahora en trámite tienen la certificación LEED, Leadership in Environmental and Engineer Design, y cuya mejor ejemplo es el diseño del nuevo hospital provincial de Marga Marga. Hay que tener en cuenta que los edificios producen 1/3 de las emisiones de CO2. Ojo, el futuro de la humanidad no solo es un problema de los gobiernos, es un problema de todos. ¿O no, dices tú, Marcelo? Sí, de todas maneras, yo creo que hay varias cosas interesantes respecto al tema medioambiental y los desafíos que tiene Chile. Por una parte, obviamente, está la política pública y que yo creo que lamentablemente, o sea, se están haciendo cosas y está muy bien que se estén haciendo. Lo que tú me señalas en términos de potencial también es muy bueno, pero claro, de repente uno ve que cuando se hace el presupuesto anual, entendiendo también las condiciones actuales, digamos, en términos económicos, pero sí, no existe una política por ni la innovación, por tratar de invertir en tecnología, y eso a la larga me parece que también termina siendo perjudicial a la hora de buscar estas soluciones a los problemas medioambientales. O sea, estamos viendo cómo tenemos potencial, pero ese potencial finalmente no lo estamos explotando porque no están necesariamente los recursos para poder hacerlo. Y por otro lado, obviamente también la sociedad civil. Es importante que la sociedad civil, como ya lo está haciendo también, comience a preocuparse más, comience también a invertir más, que haya mayor interés por estas cosas, que finalmente en términos de cultura y de, como bien lo señalaste tú, comienza también a florecer una mayor preocupación. Así que ahí hay dos cosas bien interesantes. Sí, son dos niveles, como tú lo dices, son dos niveles de acción. Uno, lo que pueden hacer los gobiernos, y otro, lo que pueden hacer todas las personas. Esto ¿cómo se llama?, del cuidado al medio ambiente, a mí me fue impactando con los hijos, con mis hijos que venían con esto: papá, pero no puedes botar los plásticos, porque los plásticos no se reciclan nunca y vamos a estar hasta el año. En realidad ellos están preocupados de su futuro, que lo ven mucho más preocupante que nosotros, que estamos de salida. Pero yo te quería contar de que la experiencia que tengo y que he ido adquiriendo cierta conciencia de medioambientalista, por decirlo de alguna manera, es que mi edificio está certificado LEED. Estoy en un edificio que está aquí en Vespucio, con Isabel la Católica, y que cerca de la puerta de mi departamento hay un sector con 4 bandejas donde tú dices, bueno, aquí van los cartones, aquí van los papeles, aquí van los plásticos, aquí van los metales y aquí abajo los vidrios. Y realmente uno ya comienza a hacerse la costumbre de ir a dejar las cosas en la respectiva bandeja, a lo mejor tener una bolsita para ir juntando todo lo plástico. Hay también lugares desde hace años que existen en diferentes partes, todavía no en todas las que debieran haber, para poder botar la basura en forma separada. Ahora, eso no sirve si después llega el camión y mete todo adentro. Eso también ocurre, digamos. Pero aquí me ha tocado ver de que aparece un camión que tiene varios metros para arriba de cosas plásticas y me imagino que se las llevan para reciclarlas. Yo creo que es una conciencia que tenemos que desarrollar todos, ¿no? Siempre esperamos que el Estado haga las cosas, pero yo creo que todos tenemos lo mismo de este asunto de las playas, por ejemplo, de que la gente no tiene cuidado y se toma una bebida y la bota en la arena, o el cigarro lo entierra dentro de la arena. Es muy lamentable, digamos, que tú vayas por la carretera y de repente comienzas a ver pañales botados alrededor que lo tiran por la ventanilla para afuera. Mira, yo creo que es una conciencia que tiene que adquirirse por la población, básicamente, y no solamente por la norma estatal.
Sí, claramente, o sea, y quizás yo me expresé mal, porque yo de hecho soy un desconfiado del Estado. Yo creo que, y yo siempre he creído que son las personas y son las organizaciones de la sociedad civil las que tienen que tomar estos desafíos y los distintos desafíos que también plantea las distintas etapas y las distintas relaciones humanas. Y de todas maneras yo creo que esto tiene que ver con un tema más de conciencia de las personas. Y acá y también para reafirmar ese dato, si uno ve distintos estudios y ve distintas correlaciones que existen, uno ve que en general los sistemas que son más libres, tienen menos imposiciones del Estado, terminan teniendo mejor desempeño respecto también al cuidado del medio ambiente. Entonces, y eso también tiene que ver, entre otras cosas, se explica porque las personas, como tienen satisfechas ciertas necesidades, como ya están en situaciones de mejor bienestar, también se pueden exigir o pueden exigir que las personas que le ofrecen estos productos o que están compitiendo también sean más cuidadosos con el medio ambiente. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo que esto parte como individuo, y es la sociedad civil la que está llamada sin duda a cambiar la conciencia y a tratar de cuidar mejor el medio ambiente. Sí, ahora ese comportamiento se da, como tú decías, dentro de ciertas normas, ¿ah? Yo creo que una de las legislaciones interesantes que se han producido en el último tiempo ha sido esta obligación de no utilizar la bolsa plástica. Yo creo que es una cosa, un detalle bastante cotidiano, de que uno va al supermercado y ya tiene que ir con su bolsa. Eso es una cosa que entiendo partió del 2019 y que se nos ha ido haciendo costumbre, digamos, como antes se hacía de ir a comprar con la bolsa y no traer una cantidad de bolsas plásticas. Yo creo que las bolsas van a seguir existiendo, los envases plásticos son muy eficientes para mantener determinadas cosas, pero tienen que ser ahora, tiene que haber una inversión. Yo no sé exactamente cuál sea la fórmula, pero hay también una manera de utilizar los plásticos con unas fórmulas que sean degradables. Si en el fondo no es eh, el usar combustibles fósiles para desarrollar plástico, es casi inevitable, pero lo importante es que la botellita se produzca con una manera que permita que se vaya degradando, no quedemos sepultar la humanidad bajo una capa de plástico. Digamos. Sí, claro, sí, sí, de todas maneras. Y de hecho uno lo ve en los distintos productos que se están ofreciendo hoy en el mercado, las mismas bolsas de basura que al final se hacen inevitables porque uno tiene que botar la basura en alguna parte o buscar un espacio para poder hacerlo. Las mismas bolsas de basura hoy vienen con tecnología biodegradable y otro tipo de tecnologías que también son mucho más amigables con el medio ambiente. Y eso, como te digo, tiene que ver con un cambio cultural. En cierta forma, lo que también hace en los sistemas de libre mercado es que las personas, a través de sus valoraciones, les van dando mayor importancia a ciertas cosas, y por tanto los que tienen que ofrecer tienen que adecuarse a esas valoraciones. Entonces, si las personas comenzamos a valorar más el medio ambiente, si empezamos a preocuparnos más de ser amigables con él, obviamente el que te está ofreciendo un producto está obligado a adaptarse o muere, digamos. Eso es parte de la ley del mercado. O sea, tú dices el cliente es el que define, porque al final el estímulo de la compra y preferir un producto que sea más ecológico hace que la gente, el industrial comience a producir en esa línea. Pero también fíjate que además de procesar los desechos eh, que se producen de la basura, por ejemplo, existe la posibilidad de incorporar estos materiales en algunos elementos constructivos. Por ejemplo, hay ladrillos que se pueden fabricar con una mezcla de plástico que los hace también con mayor aislación térmica. Se pueden utilizar en el estabilizado o la posterior capa de asfalto o de cemento. Hay elementos que también van incorporados dentro de los muros con, ¿cómo se llama?, con burbujas de aire que también permite una mejor aislación, pero también son bolitas plásticas, digamos, que hacen ese efecto. Entonces, yo creo que tiene que ser un esfuerzo mancomunado del gobierno y de la población para llegar a esos objetivos. Pero no solamente hay que pensar, creo yo, en los elementos, en los materiales que estábamos recién conversando, sino que también yo creo que hay un gran campo que se abre en la producción eléctrica. Lo que yo algo decía al principio, en términos de que hay una nueva forma
de generar electricidad sin utilizar los combustibles fósiles. Durante muchos años producimos electricidad hidroeléctrica, que es la más limpia de todas, y después fueron entrando por razones de costo y de demandas industriales todas las plantas termoeléctricas que funcionan con carbón o con petróleo, y que ahora están en proceso de desaparición. Fundamentalmente por estos dos grandes aportes que son la generación eólica con el viento, que si bien no es una cosa constante, pero se puede mantener, y la otra es la generación a través de las celdas fotovoltaicas. Hay uno a la salida de Santiago o a la llegada de Santiago, de repente por donde viajes tú, te vas a encontrar con una especie de campos donde está ahí una serie de espejos que en realidad cada una son placas fotovoltaicas que convierten el calor del sol en energía eléctrica y lo llevan a determinadas baterías que después espacios de almacenamiento para el consumo general, digamos, y eso entran al sistema interconectado nacional, donde se mezclan las fuentes eólicas con las fuentes fotovoltaicas, con la generación hidroeléctrica y las todavía fósiles que nos van quedando. Entonces yo creo que hay una gran posibilidad también en el uso industrial y también, si lo vemos más adelante, en la casa de una persona instalar generación eléctrica. Sí, sí, de todas maneras. Mira, de hecho yo estaba leyendo el año pasado, como en esta fecha, que se estaba comunicando una muy buena noticia que tenía que ver con que Chile se había propuesto que para el 2025 el 20% de su matriz energética fuese de energía renovable. Y esa meta ya se había cumplido para la fecha, o sea, para el 2019, y ya estaban cerca del 23%. Entonces, habían algunos bien optimistas que señalaban que incluso en 20 años más podría la matriz energética estar 100% suplida o 100% entregada por energía renovable. Y yo creo que ese es un desafío súper interesante y súper importante que Chile lo tome y lo tome con seriedad, porque finalmente hoy dependemos de algunos países o dependemos en cierta forma de la energía de otros países. Entonces, por una parte hay una cuestión política importante, pero también, que es lo que hemos estado conversando, que es lo más relevante de todo, es que poder tener una energía renovable, una energía limpia, es muy importante para el futuro de nuestro país, para el futuro del mundo en general y de nuestras futuras generaciones. Sí, yo creo que tienes mucha razón al respecto. Hay otras formas también de generar que no hemos explotado, ¿no? Y que nosotros tenemos muchas posibilidades de usar, que es, por ejemplo, la energía mareomotriz, o sea, con todo el oleaje te genera electricidad. Hay unos casos muy interesantes en Inglaterra que tienen unas balsas que están y que la corriente las mueve a un lado y otro y se van orientando y van generando electricidad y con un cable se conectan a tierra y le hacen llegar la electricidad. Nosotros somos un país volcánico, así que también podemos generar energía, ¿no es cierto?, con los gases que vienen del fondo de la Tierra. Así que hay diferentes cosas que tenemos que explotar todavía para, ¿cómo se llama?, para ir haciendo nuestra matriz energética cada vez más amigable con el medio ambiente. Y yo creo que incluso existe para nuestros auditores, que a lo mejor no sé si piensan que eso les podría parecer lejano o ajeno. Yo tengo el caso de un compadre, como muchos tenemos compadres aquí en Chile, que instaló en su casa ahí, unos 4 paneles de energía fotovoltaica. Y yo le preguntaba, ¿y cómo salió esta instalación? Mira, compadre, la verdad es que me salió un poco cara, pero al término de 7 o 8 años ya no voy a tener que pagar energía eléctrica, porque existe este convenio que tú lo debes conocer mejor que yo, en que con los nuevos medidores de energía eléctrica, que son electrónicos, que son tienen una capacidad digital inteligente, te permite a ti medir cuánta energía estás recibiendo de afuera y cuánta generas tú. Y si tú generas lo mismo, si tú no recibes nada de afuera, no pagas la cuenta. Y si tú le aportas al sistema, te pagan, ¿no es cierto? Ese es el sistema, ¿no? Exactamente, sí, así como lo señalas tú. Sí, yo creo que es un buen incentivo. Lo que pasa es que la gente tuvo una cierta reticencia por el costo del medidor, hubo todo Sí, un lo reclamo. que, lo que pasa es que, claro, se generó finalmente, como tú sabes,
mala publicidad también por ciertos intereses políticos, entonces eso generó que la gente le genera rechazo inmediato, sin empezar a evaluar los beneficios que esto traía. Entonces, yo creo que en ese sentido, por eso digo, es importante que finalmente nosotros como personas, también la parte política, como dices tú, acá es las cosas tienen que ver con un acuerdo transversal, que tanto el sector político o público como el sector privado trabajen en pos de generar políticas no solamente públicas, sino que generales de cuidado del medio ambiente, de buscar formas de poder también ser mucho más eficiente con el uso de la energía, que era una de las cosas que se buscaba con este medidor que señalas tú. Sí, a lo mejor se nos está olvidando un actor, porque decimos está el gobierno, está la población, pero están los agentes económicos. Yo creo que también deben haber incentivos para eso. O sea, si la normativa hace que haya ciertos beneficios, rebajas de impuestos, hay una serie de medidas que se podrían tomar también para que una empresa diga, no, si yo prefiero hacerlo, el producto va a ser mejor aceptado por el cliente. Y segundo, voy a tener un bono que me va a permitir, ¿no es cierto?, competir en igualdad de condiciones con otras personas que nos están ofreciendo esto, por ejemplo, la certificación LEED. No sé si tú lo ves desde el punto de vista económico que eso pueda funcionar. Sí, por eso yo creo que es importante que este tema lo tomemos con seriedad. Yo veo que muchas veces nos quedamos con las soluciones fáciles, y además lo hemos estado conversando también en otros programas, hay cierta idea o hay cierto sector político que prefiere poner al empresariado, a los agentes económicos en una posición de villano, y eso también entorpece bastante el diálogo y entorpece bastante el poder generar acuerdos para poder generar políticas públicas a largo plazo. O sea, imagínate hoy que un político o que se genere un proyecto que busque dar facilidades a los empresarios para poder implementar políticas de energías renovables o algo así. Probablemente alguien le va a querer pegar al proyecto diciendo que cómo están ayudando a los empresarios, por darte un ejemplo. Entonces, Claro. creo que ahí hay un tema también de madurez política que hoy está faltando y que es súper importante para temas como estos. Sí, me tocó ver en la Cámara Chilena de Construcción cuando analizábamos que muchos proyectos de inversión importantes que significaban cientos de puestos de trabajo, si no a veces miles, estaban detenidos por unas largas tramitaciones de tipo ambiental que siempre tenían, eh, yo diría, un prejuicio respecto de si realmente las empresas iban a cumplir con los estándares medioambientales. Estándares que se pueden exagerar también. O sea, yo creo que siempre hay que buscar una solución razonable, respetando, por ejemplo, todos los hallazgos arqueológicos que de repente se hacen en una obra, tomando las medidas necesarias. Mira, ejemplos como ese son muy interesantes. Por ejemplo, la construcción la alternativa al Canal de Panamá. El Canal de Panamá se hizo insuficiente, tuvo que hacerse una segunda vía, digamos, y esta vía se hizo con absoluto respeto a las personas, grupos indígenas que vivían ahí, que fueron reubicados en otros lugares, las especies animales que correspondían, los hallazgos arqueológicos. O sea, yo creo que todo se puede hacer. Lo importante es que no haya que todos tratemos de trabajar en conjunto, si la orquesta no desafine, digamos. O sea, si el gobierno está bien orientado y los empresarios quieren hacer algo y la gente está dispuesta a trabajar en conjunto, podemos sacar el país adelante. Por eso son importantes las elecciones que se nos vienen por delante, digamos, que sepamos escoger bien a los candidatos, especialmente a los constituyentes que van a fijar las reglas del juego. Sí, yo comparto totalmente contigo, y de hecho acá en Valparaíso ejemplos hay de sobra con esta gestión de alcaldía como en otros espacios donde claro, ha habido algunas intenciones empresariales de querer invertir en un puerto que hoy lo necesita más que nunca, pero que ha encontrado en la alcaldía no un socio, sino que a un enemigo que ha tratado de frenarlo, y finalmente ha generado que esa inversión no termine provocándose. Entonces, me parece que ahí es importante también
que, como dices tú, exista una visión desde el punto de vista empresarial de amistad cívica con el medio ambiente o con el espacio donde quieren hacer sus inversiones, pero también desde el punto de vista político que exista una animosidad favorable a la inversión y a la búsqueda de nuevas inversiones. Bueno, el tema da para mucho, pero yo creo que nos vamos acercando, si no me equivoco, Marcelo, nos va quedando poco para que se nos acabe la primera parte. Y bueno, mañana yo quería recordarle a los auditores que se celebra el Día Internacional de los Migrantes. Y no podemos olvidar que nuestro país ha crecido y se ha desarrollado desde los primeros días de vida independiente con diversas migraciones, espontáneas o promovidas por el propio gobierno. Después de 3 siglos de colonización española, llegaron los ingleses, junto con la apertura del comercio marítimo, precisamente su gran mayoría a Valparaíso. Entre ellos, Lord Thomas Alexander Cochrane, quien izó su insignia al mando de la escuadra un 22 de diciembre de 1818. Después llegaron principalmente alemanes, traídos por Vicente Pérez Rosales, a mediados y pasado mediados del siglo XIX, con la intención de colonizar el sur. Pero también lo que se llamaban en ese tiempo yugoslavos, a Punta Arenas e Iquique, franceses, italianos, españoles, suizos y de otras nacionalidades, que ahora vemos en muchos apellidos de chilenos, como toda la familia árabe. En las últimas décadas han llegado de Latinoamérica. Y bueno, con un cordial saludo nos vamos a ir a los descendientes y actuales migrantes, nos vamos a ir a nuestra pausa musical, invitándoles a escuchar en la voz de los Guasos Quincheros, Si vas para Chile. Estamos listos. Ahí tengo que parar de radio. Sigue grabando.